Seguimos en Para Todos la 2, vamos con nuestro siguiente invitado y empezamos con una cita. ¿Qué tal? Bienvenido, Raimon Samsó. Solo un necio confunde valor y precio. Es una afirmación que hace Raimon y que nos va a dar pie sobre unos consejos muy reveladores. Se refiere a la importancia de ser creativos y honestos a la hora de calcular qué hacemos pagar por nuestro producto. Los precios son inteligentes y dicen mucho de la estrategia empresarial de quien los ha pensado. Vamos a dejar que nuestro coach de emprendedores nos enseñe cómo. Como decíamos, Raimon, empecemos por lo básico. ¿Qué es eso de que no es lo mismo valor y precio? Bien, Marta, no son lo mismo obviamente, aunque están en proporción normalmente, pero nos encontramos muchas veces con emprendedores o profesionales o autónomos que no saben poner precio a lo que hacen, es decir, entregan un gran valor y sin embargo ellos mismos se minusvaloran, se ponen un precio muy pequeño porque tienen esa falta de autoestima financiera quizá, y en ese caso valor y precio no van a la par. Falta de autoestima financiera, ¿eh? Es un concepto interesante. ¿Te parece que vayamos a ver cómo desarrollas esta idea en este primer cuadro? A ver, los precios inteligentes. Muy bien. Vamos a ver. Pricing sería la técnica, la ciencia de poner precios inteligentes, de aprender a saber precio. Bueno, pues aunque parezca que es una cosa que todas las empresas hacen, no es así. Te sorprenderías de saber de que muchas empresas ponen casi el precio, pues bueno, a donde sopla el viento. Es decir, ¿qué hace la competencia? Pongo un poco más, pongo un poco menos. O simplemente algo tan simple como coger el coste, sumar un margen y ya está, y a rezar, para que salgan bien las cosas, ¿eh? Pero no tienen una estrategia de precios. Y el precio es cierto que el pricing es una de las cosas que más afectan al beneficio de la empresa, de las que más, ¿eh? Si vamos a hacer un cambio de precio muy pequeño, puede tener un gran impacto en el beneficio. Y sin embargo, si vamos a bajar el precio muy poquito, tiene un impacto casi nulo en las ventas. Así que si vamos a tocar un poco el precio, mejor subir que bajar. Esa sería una de las estrategias, ¿no? En este caso. No, eso estaríamos hablando de lo que es la ciencia de poner precios, ¿no? Que es algo que las empresas tienen como muy abandonado, no tienen una estrategia muy clara y además afecta a la marca. Es una de las cosas que afecta a la marca. Si quieres pasamos a cuáles son las estrategias de los precios. Vamos a ver algunas estrategias, unas cuantas. Bueno, la primera podría ser tratar de ser el más barato. Ahí no competimos en calidad, sino que competimos en coste. Lo malo es que tenemos siempre un producto como muy flojo, porque no podemos reinvertir en calidad. ¿Pero es una estrategia? Pero es una estrategia y tiene que haber, por ejemplo, un bolígrafo de plástico muy barato, que se rompe enseguida, pero bueno, ahí tiene que estar, ¿no? La otra sería quizá ese bolígrafo de lujo, que sí que puede reinvertir en calidad porque no compite en coste, compite en calidad. Sería el más caro, podríamos ser un bolígrafo, por decir una marca, pues no sé, el Montblanc. Claro, yo voy al alza. Eso es. Voy a lo máximo. Bueno, también tiene su público, es decir, son dos gamas de precios totalmente diferentes y cada una tiene su público, todo está bien. Otra estrategia sería lo gratis, que en los últimos años ha tenido mucha tirada. Por ejemplo, Google. Google es una empresa que ofrece todo lo que hace gratis. ¿Qué pasa? Como muchísima gente acude a ese servicio gratis, tiene la ventaja de que puede vender publicidad, con lo cual tiene ingresos por publicidad. O sea que puede permitírselo. Puede permitírselo. Una fábrica de coches no podríamos regalar coches gratis porque el coste marginal es muy elevado en ese caso, ¿no? Y otro ejemplo, es decir, una casa de helados, pues una fábrica de helados, puede hacer un día entero regalar helados. ¿Por qué? Porque las colas que se forman delante de la heladería es el mejor anuncio que puede hacer. Y en cambio un helado no vale prácticamente nada. Claro. Ver que la gente está haciendo cola es un buen reclamo. Es una estrategia, sí. Vamos con este concepto. Freemium, que son dos palabras inglesas de free, gratis, y premium, que es de pago. Entonces, muchísimas empresas ahora tienen precios gratis para unos clientes que piden un mínimo, y luego tiene precios ya más altos o altos para clientes que te piden un máximo de calidad, con lo cual los que pagan están financiando a los que no pagan. Esto ocurre mucho con programas informáticos, que es un programa informático, bueno, la versión estándar pues casi no te permite hacer mucho, pero es gratis. Si quieres la profesional tienes que pagar,
y te permite hacer más. Son esas que tienen pues como unas fechas o entre una fecha y otra fecha que se puede probar y si te gusta o te funciona, pues puedes comprar. También. O sea, es darle la opción al consumidor. También podría ser gratis durante un mes y a partir de un mes ya no es gratis, sino que es de pago. Eso también Exacto. resulta Sí. muy atractivo. Sí, porque puedes probar el servicio o el producto. O sea, que le das un margen al consumidor. Exacto, es combinar lo gratis con lo de pago. Otra es pague lo que quiera, aunque parezca una locura, por ejemplo, bandas como Radiohead lo han hecho y han tenido un gran éxito. Es decir, han colocado, por ejemplo, en este caso, Radiohead lo que hizo es colocar un disco nuevo en Internet, en su web, pague lo que quiera. ¿Qué ocurre? Que el 40% de los internautas sí pagaron, el 60% no pagó, y el 40% pagó más o menos unos 3 euros por el disco, que es mucho más de lo que conseguía la banda si vendía a través de tiendas y de distribuidores. Arriesgó y ganó a su manera, en ese caso, ¿no? También un poco es la filosofía de esa banda, pero claro, hay que poder permitírselo, ¿no? También tenían un bagaje, Sí. un conocimiento, empezar así también es un poco arriesgado. Sí, y abrieron un camino para que otras empresas puedan hacer lo mismo. Es obvio que esto se puede hacer solamente con productos de propiedad intelectual o que tienen un coste marginal muy bajo. Suscripción, bueno, divide y vencerás. Si vale algo muy caro, divídelo a meses y es más fácil que ese precio encaje mucho mejor. Con lo cual... Cómodas cuotas, ¿no? Exacto, es pagar a plazos. La suscripción es pagar de alguna forma. ¿Y qué consigues fraccionadamente. entonces? ¿Fidelizar? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Fidelizar al cliente? Sí, no tanto. Consigues que el cliente perciba un precio menor. Es aquello de, por lo que paga usted, por el precio de un café al día, le damos pues una membresía, una cuota de no sé qué. Claro, un café al día es poquísimo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, divide y vencerás. Eso anima. Vamos con estos dos últimos conceptos. Precio triple, que es una de las cosas que hacen también muchos productos de informática, que es poner el precio básico, el medio y el caro. Es decir, que podemos tener una opción muy barata, una media y la cara. En realidad lo que quieren es que compres la media. Que Con se lo queden cual, con... claro, tú estás comparando, bueno, esto es más baratito, esto es más caro, sabes que me quedo con el camino medio. ¿Y el precio El mecano? precio mecano sería, por ejemplo, los coches, que te lo construyes tú. El coche es a partir de... Entonces tú vas a la web y allí vas poniéndole pues las llantas, la tapicería, el color, el no sé qué, el accesorio y vas construyendo tu precio. Dicho lo cual, vamos con el último cuadro, que es el de fijar precios. Sí. ¿De acuerdo? Todas estas consideraciones. Bueno, precios acabados en cero, pues serían precios normalmente de gama alta, no van a buscar los céntimos. En cambio, cuando buscamos los céntimos, estamos diciéndole al consumidor, esto es un chollo. O que nos esforzamos, o que estamos No, intentando... es un chollo este precio. ¿Sí? Sí, porque acaba en 99, ¿no? Es la magia del 9. Si además ponemos la palabra rebajado al lado, aumentamos un 50% las ventas, porque ahora ya no es un chollo, es un súper chollo. Y luego podemos, si ponemos nuestro precio, estamos diciendo que somos más baratos que la competencia. Con lo cual, esto también sería ya una gran oferta. Y si juntamos todo esto, nuestro precio 19,99 rebajado. Esto ya sería la gran oferta. Y si quitáramos la moneda, aún más. Porque se vende más cuando quitamos la moneda. Sí. Sí. Está demostrado, está estudiado. Está estudiado. Esta es la mejor opción de todas, quitando el precio. Estrategias curiosas Sí. que nos sirven como cada semana para aprender a ser mejores emprendedores. Raimon Samso, como siempre, un placer, tomamos buena nota y te esperamos la semana que viene. Gracias, Marta.